Bien, pues buenas noches a todos, saludos. eh, una conferencia más en esta serie sobre la psicosomática, parte del Summit de Medicina Psicosomática, que vamos cada semana los miércoles a las 6 de la tarde. Desde hace 2 meses hemos venido compartiendo diferentes temas. Vamos construyendo una comunidad de personas interesadas en diferentes formas de medicina alternativa y complementaria. El ciclo actual es sobre medicina psicosomática, cómo la mente influencia al cuerpo en lo particular, ¿verdad? La relación mente-cuerpo en un sentido u otro. Y hoy justamente vamos a tener un tema, a mí en lo personal, me encanta, me parece fascinante, y es un tema que aunque hay algo de investigación, creo que hay mucho, mucho, mucho que seguir investigando. Yo pienso que en algún futuro no muy lejano, esto es una mina de oro para la humanidad. Y ahora sí que de estas cosas que el costo es mínimo, ¿verdad? De ir aprendiendo cómo la mente, por un lado, nos enferma, que también esto se sigue estudiando, pero también cómo la mente nos va sanando. Entonces, o nos puede sanar, ¿verdad? Em, bien. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a nuestra conferencia. El título es El poder del placebo, mente, cuerpo y la ciencia de la curación, explorando los mecanismos, las aplicaciones y la ética del placebo en la medicina psicosomática. Les advierto que es un poquito larga, esperémonos de tiempo suficiente estos 60 minutos para a cubrir todo el tema. Así es que vámonos apurando y vámonos, como dicen por ahí algunos, arre, vámonos, adelante. Muy bien. Pues el objetivo de la conversación, de esta conversación, es que tengamos una comprensión más profunda y detallada. A lo mejor en algunos casos personas saben algo, otros saben otro. Desafortunadamente no es algo de lo que se hable mucho, y una de las razones principales por las que no se habla mucho de esto es justamente porque, pues desafortunadamente, como no es un una, un conocimiento que pueda producir dinero, porque si a ti te enseñan cómo curarte, pues cómo te van a cobrar. O sea, ¿quién te va a cobrar si tú aprendes eso? Entonces, pues la industria del sector privado, pues no invierte prácticamente en esto, o si acaso mínimamente. Esto es algo que lo tendríamos que hacer seguramente a nivel de alguna universidad, o a nivel de gobiernos, este estudio más profundo. Entonces, es esa comprensión profunda y teoría del placebo, sus mecanismos biológicos, psicológicos, su importancia histórica y actual en la medicina en general y la psicosomática en particular, y también un poco, pues, la parte ética de su aplicación, y en fin, cómo destacar el potencial que tiene este conocimiento, esta sabiduría como una herramienta terapéutica, y el impacto en la relación de la mente y el cuerpo. Muy bien. Entonces empezamos por decir, ¿qué es el placebo? Entonces, fíjense, el placebo es tanto una sustancia, pero también puede ser un tratamiento, y aquí por eso le pusimos entre comillas, sin valor terapéutico, ¿verdad? Entonces, les doy la definición de que desde el punto de vista, digamos, de las leyes de la física, esta sustancia o este tratamiento no tendría un valor terapéutico, pero que en inherente, que en algunos casos, esto produce un efecto positivo en la salud debido a la creencia o a la expectativa del paciente. Entonces, hablemos de dos términos que están relacionados. Uno es el placebo, el efecto placebo, y otro es el efecto nocebo. Entonces, el efecto placebo es cuando un paciente mejora tras recibir un tratamiento inactivo, ¿verdad? O sea, que físicamente, que químicamente no tiene un valor, no tiene un efecto en algunas personas, pero que basado en su creencia, en las expectativas, funcionaría como un tratamiento.
Entonces, este efecto puede causar cambios reales. Esto es muy importante, ya medidos. Ahorita veremos esto. No solamente es algo que lo imaginamos y no pasa nada en el cuerpo. No solo es percepción, hay cambios reales a nivel químico y a nivel físico. Entonces, este efecto puede causar cambios reales en el cuerpo. Por ejemplo, algo que ya se sabe y lo mencionaremos otra vez más adelante, la liberación de ciertas sustancias químicas como las endorfinas o la activación de ciertas vías neuronales, que también ya entraremos en detalle más adelante. Y por otro lado tenemos el efecto nocebo, es decir, así como hay efectos positivos tanto en la creación como en la sanación por estas expectativas positivas que tenemos y creencias positivas que tenemos, pues también hay efectos negativos. También hay gentes que dicen, me voy a enfermar y se enferman. O esto me va a enfermar y se enferman. Entonces, también la sugestión negativa puede afectar la salud, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia de estudiar o de considerar el placebo en la medicina psicosomática? Bueno, es relevante porque ilustra justamente, es otro modelo más de cómo va demostrando que las creencias y las expectativas puede influenciar en la salud. Y claramente también un uso ético de este placebo en la práctica clínica, pues puede mejorar resultados del tratamiento y el bienestar del paciente. Entonces, el placebo, más allá de su uso en las investigaciones, que es quizás el lugar donde la mayoría de nosotros lo hemos escuchado, permite explorar justamente cómo nuestra mente, cómo nuestros pensamientos, cómo nuestras creencias puede influenciar en la salud y el bienestar y cómo esto es clave en una medicina más integral, una medicina más holística y desde luego de manera específica en la medicina psicosomática, que es parte del ciclo de lo que estamos trabajando. Entonces, entremos un poquito a historia y contexto de este del placebo. Entonces, el origen del concepto placebo proviene del latín que significa complacere o complacer, ¿verdad? Inicialmente se usó en un contexto religioso, pero empezó también a aplicarse en la medicina en los siglos XVIII y XIX. Eran, como hemos dicho, tratamientos inertes que químicamente o físicamente no tienen en condiciones normales, un mecanismo que afecta nuestra anatomía o fisiología, pero se daban para complacer a los pacientes en una época donde los recursos médicos eran limitados. Ese fue el origen, así es como se empezó a usar estas sustancias que eran sustitutos de otro tipo de tratamientos. Entonces, esto fue evolucionando, esto fue los avances en la ciencia médica, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a usar el placebo, ¿verdad? Y se formalizó este uso en la investigación clínica. Los placebos se empezaron a utilizar como controles en los ensayos clínicos, ¿verdad? Muchos hemos oído cómo existe en investigaciones que se hacen, permítame nada más, los que van entrando, si por favor pueden apagar su micrófono, gracias Jesús, gracias Aarón, bueno, creo que Aarón no, pero Jesús sí, gracias. Entonces, ¿cómo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a formalizar en la investigación clínica, empezaron a hacer investigaciones donde tenían grupos de control, es decir, a cierto grupo de personas no le daban el medicamento, no le daban el medicamento que estaban investigando, y sin embargo le daban alguna sustancia, típicamente podría ser agua con sal, agua con azúcar, o alguna otra cosa, ya veremos que hay otras diferentes cosas que se le pueden dar al paciente, pero era para probar o comparar la efectividad de los tratamientos activos. Estos eran estos grupos de control que se hacían. Entonces, con el tiempo se reconoció que el placebo no solo era útil en la investigación, sino que tenía un impacto real. Había cambios reales también, es decir, le daban agua con sal o agua con azúcar o alguna otra cosa y las personas experimentaban mejoría real y muchos de ellos inclusive cambios, pero como no se sabía
en el grupo de control doble ciego, si esta persona recibió el medicamento, pues el investigador decía, pues ya veo los cambios. Y luego resultaba que cuando se revelaba quién recibió qué medicamento, pues los que no habían recibido el medicamento activo del principio de la sustancia activa, también había cambios reales. Y esto fue, y producía una respuesta fisiológica. Y así fue como se fue reconociendo que los placebos tenían un impacto real en el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, en el mundo moderno también, el placebo, aunque es por grupos selectos o gentes que se inclinan por una medicina más holística, empiezan a reconocer esto, ¿verdad? Todavía no tenemos ni ese conocimiento tan grande, ni esa aplicación tan grande que deberíamos, porque repito, el costo es cero, o sea, fenomenal. Es como si de pronto alguien descubriera una forma no sé, de usar alguna sustancia ampliamente abundante en el planeta Tierra como una forma de energía, ¿verdad? Y que costara nada o costara mínimamente. Lo mismo si estamos hablando de aquí de conocer el mecanismo del placebo con mayor profundidad de lo que ya empezamos a conocer. Entonces, se empieza a ver, decíamos, sobre todo por este tipo de profesionales o de personas que tienen esta apertura a una visión más holística del ser humano, como una poderosa interacción entre el mente y el cuerpo, ¿verdad? Algunas personas en la medicina moderna han integrado este conocimiento sobre el efecto placebo para mejorar la atención del paciente y los resultados terapéuticos, ¿verdad? Muy bien. Fíjense bien, aquí les voy a contar estos casos históricos notables de productos de ciertas investigaciones. Vean nada más qué preciosidad de estudios y experimentos. En la década de los 50, ¿verdad? Hubo un estudio donde algunos pacientes de angina de pecho fueron sometidos a una cirugía ficticia. Fíjense nada más. Solo se les hizo una incisión en la piel, ¿verdad? Como si fuera una cirugía, pero no se abrió la caja torácica, no se intervino los vasos sanguíneos. Y sorprendentemente, muchos de estos pacientes reportaron una mejoría significativa en los síntomas, a pesar de que no se realizó ninguna intervención real. Esto nos recuerda, a mí me recuerda estas cirugías psíquicas que muchos curanderos a lo largo del planeta, no nomás en México o no nomás en Brasil, que ha habido estos curanderos famosos, sino en todo el planeta hay estas intervenciones quirúrgicas, psíquicas que le llaman, ¿verdad? Puedes tú, Eh, sí, sí sí, les puedes pido, tú, si van por favor, apagando sus un micrófonos. cargador, ¿no? El cargador es lo que te hace falta, ¿no? Gracias, Jesús, por apagar tu micrófono. Muy bien, muchas gracias. Entonces decíamos que eh, me recordaba estos curanderos, ¿verdad? Con estas intervenciones. Por cierto, no estoy diciendo que las de ellos sea ficticia, ¿eh? Tampoco. No me atrevería a decir nada por el estilo, ¿verdad? Pero en este caso concreto sí eran cirugías ficticias en este estudio y sin embargo había un efecto real, ¿verdad? Generó una respuesta terapéutica por el poder del placebo, ya que permitía que una simple creencia generara una respuesta terapéutica. Muy bien, este es el primer caso histórico notable. El segundo caso histórico notable fue un estudio de cirugía también simulada de rodilla. Esto fue en el 2002. Fíjense bien, se realizó un estudio con pacientes que sufrían de osteoartritis de rodilla. Este grupo de pacientes fue sometido a una cirugía real a un grupo de ellos y a otro grupo solo recibió una cirugía simulada, en la que se hacía una incisión y otra vez no se realizaba ninguna intervención interna. Los resultados mostraban que ambos grupos reportaron mejoras similares en la reducción del dolor y la función de la rodilla, y subrayando otra vez la influencia que la mente tiene y las expectativas que la gente tiene en la percepción del dolor, ¿verdad? Otro caso histórico. Muy bien, tenemos uno más, otro caso más, un estudio en 2010. Estudiaron placebos abiertos en un síndrome del intestino irritable IBS. En este estudio, 2010, los pacientes con este síndrome del intestino irritable se les informó, fíjense bien esto, se les informó que iban a recibir un placebo,
pero se le dijo que los placebos también podrían tener un efecto positivo debido al poder de la mente. Fabuloso, ¿no? A pesar de saber que estaban tomando una pastilla inherente, es decir, a pesar que en condiciones normales estaban tomando una pastilla que químicamente no tiene un efecto en condiciones normales fisiológicamente, en este caso, estos pacientes que se le dijo, lo que te estamos dando es un placebo, pero tiene efectos positivos, como los que estamos viendo aquí ahorita. La gente tuvo mejorías significativas de sus síntomas. Esto desafía la idea de que el placebo solo funciona si el paciente cree, es decir, aunque el paciente sepa que es un placebo, y que está recibiendo, que no está, perdón, que no está recibiendo un tratamiento activo, tiene un efecto también en los síntomas, ¿verdad? Muy importante este estudio porque también lo lleva más allá de que es un tema inconsciente, que está creyendo de manera inconsciente que está recibiendo algo que no está recibiendo, ¿verdad? Otro estudio histórico notable de placebos y morfina en 1996. Esto es también muy, muy interesante porque también revela otra gran dimensión del manejo de los placebos. En un estudio con pacientes que recibían morfina para el dolor posoperatorio, o sea, esta droga de las más fuertes, anestésicas, analgésicas, después de un dolor posoperatorio, en uno de estos momentos se sustituía secretamente morfina, ya no era morfina, era placebo. En algunas ocasiones, no siempre, pero es muy interesante. Los pacientes que creían que recibían morfina continuaron reportando alivio de dolor. Interesantísimo. O sea, había algunas inyecciones que le daban después de la operación que eran de morfina, pero hubo otras que no eran de morfina y sin embargo reportaban un alivio como si se les hubiera inyectado morfina y solo lo que recibían era una solución de salina inerte. Este caso demostró que la expectativa de alivio puede activar mecanismos biológicos que un analgésico potente, no estamos hablando de mejoralito, no estamos hablando de aspirina, morfina, nada más ni nada menos, ¿verdad? Entonces, esto va teniendo un impacto en la medicina y pues nos van ayudando a comprender la eficacia del placebo. Esto va llevando poco a poco a médicos científicos, no lo suficiente, pienso yo, a considerar seriamente el papel de la mente en la medicina y adoptar un enfoque más holístico. Algo que, pues, fuera de la medicina convencional ya se venía trabajando, se ha venido trabajando desde ese tiempo, es parte de muchas tradiciones espirituales y religiosas, es parte de muchas disciplinas milenarias, este reconocimiento al papel de la mente. Fíjense bien, aquí les traigo una cosa más sobre la tasa de respuesta del placebo. ¿Qué es esto de la tasa de respuesta? Bueno, lo que la tasa de respuesta significa de placebo al placebo es que cuando te dan un medicamento, una sustancia activa que pretende tener un efecto químico, fisiológico real en tu cuerpo, ¿verdad? Eh, y se da junto con un grupo de control al cual le dan una sustancia inerte, entonces se considera, hay un porcentaje donde si la persona tiene entre cierto rango, que ahorita lo voy a explicar cuál es el rango, de efecto positivo, pero no supera un otro rango, entonces se considera que la sustancia, aunque está haciendo un efecto positivo, no se considera lo suficientemente significativo como para utilizarlo como medicamento porque podría confundirse con placebo. O sea, podríamos tener muchos medicamentos ya que o bien están produciendo un efecto leve o no tienen efecto, pero tienen un efecto placebo. Interesante, ¿no? Bueno, entonces, este rango, esta tasa de respuesta, puede variar ampliamente según la condición tratada y el diseño del estudio, y generalmente es entre el 20 y el 40%. En cuestiones de dolor crónico o depresión, esta tasa puede ser mayor, puede ser hasta de un 50% más,
pero típicamente el rango está entre el 20 y 40%. Y entonces, otra vez decíamos, si una planta, un medicamento, en un estudio con un grupo de control, tiene una reporte de mejorías que van entre el 20 y 40%, entonces no se considera suficiente para que se le autorice como un medicamento, ¿verdad? Se le considera que entra dentro de la categoría de un placebo. Muy bien, entonces aquí está otra vez lo que decíamos. Si este medicamento no supera esta tasa de respuesta al placebo, se le considera ineficaz y no es aprobado. Los ensayos clínicos están diseñados para detectar estas diferencias entre los grupos que reciben el medicamento activo o el grupo que recibe el placebo. Ambos grupos muestran tasas de mejoría similares al medicamento, no se le considera eficaz. ¿De acuerdo? O sea, si un medicamento puede que sí tenga un efecto fisiológico, pero puede ser muy similar. Estos son los estudios en cada tratamiento. Esto se da, no crean que es solamente, ay, de vez en cuando sucede el efecto placebo. No, ya está en el presupuesto, ya está considerado en el diseño del estudio que vas a tener siempre en el grupo de control gentes que mejoran a pesar de que toman una sustancia inerte, ¿verdad? Y decíamos que en algunos el impacto de la condición y del contexto, ¿verdad? Algunas condiciones, fíjense bien, esto va más allá que la técnica o que la intervención o que el medicamento, pero también ciertas condiciones, por ejemplo, dolor, ansiedad, depresión, son más susceptibles al efecto placebo. Mucha gente, a veces con ansiedad, llegan al hospital con una crisis de ansiedad o un ataque de pánico y ya nada más que están enfrente del doctor, se les quitan los síntomas. O hay gente nada más, cuando el doctor ya les pone el estetoscopio y el doctor lo ven tranquilo, se les quitan los síntomas. O cuando el doctor le dije, no, mire usted lo que tiene nada más es una crisis de ansiedad o etcétera, se les quitan los síntomas, ¿verdad? Esto no sé si algunos de ustedes lo han visto, han sabido casos de ese tipo, han experimentado en carne propia, pero esto es algo de lo que va ocurriendo. Por cierto, mire aquí dice, por ejemplo, Josué dice que a él le pasó esto en un ataque de ansiedad hace 10 años, ¿verdad? Justamente eso, pueden ir poniendo preguntas y comentarios aquí en el chat de la reunión y con gusto los voy también atendiendo, ¿verdad? Entonces, en el contexto en el que se administra este tratamiento, fíjense bien, incluye la interacción con el médico. La vez pasada se hablaba de esto, o sea, el médico que te transmite confianza, el médico que te inspira confianza, o que te trata de cierta manera, puede contribuir al efecto placebo. Y también el entorno clínico, el orden, la limpieza, a lo mejor la maquinaria, si ves y te dicen que aquí hay una maquinaria que costó, no sé, mucho dinero, a lo mejor también incluye al respuesta placebo, ¿verdad? Muy bien. Entonces decíamos que el resultado en el grupo de placebo cercano a 30% o más puede indicar un fuerte efecto placebo, un efecto fuerte placebo, porque, y habría que verlo, es cuando se va estudiando todo lo que estamos diciendo. Y otra vez, es un poquito reiterativo de lo que dijimos hace rato, medicamentos que no superan significativamente esta tasa, pues no se consideran suficientemente efectivos para uso clínico, a pesar de que sí puedan estar dando un efecto fisiológico en un orden de un 30, 40 o hasta un 50%, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces de ahí, a partir de esto, la importancia del diseño de ensayos clínicos, ¿verdad? La tasa de respuesta al placebo, precisamente, tiene que tomar en cuenta esta situación para diseñar ensayos muy rigurosos. Hay que comprender el efecto placebo y cómo esto puede influir los estudios o los resultados de los estudios de medicamentos. Muy bien. Entonces, vamos ahora a ver un poquito más de lo que se sabe y que decíamos que pues ya hay algo. Creo que hay mucho, pero mucho que estudiar el efecto placebo. Uno de mis maestros que más admiro, más quiero en sus enseñanzas, hace 40, 50 años hablaba de esto.
y realmente no se ha avanzado mucho y sabemos que no se ha avanzado mucho pues por la parte que no hay un valor económico, ¿verdad? Es como cuánta gente ahora que estuvo el COVID-19, cuánta gente de los que no fueron síntomas se investigaron. Hubiéramos investigado a esas personas para que no fuera el 80, 70, 80%, sino, perdón, esta cifra puede variar entre 40 y 80% la de personas asintomáticas en diferentes estudios, pero ¿por qué no los estudiamos más? Cómo piensan, cómo sienten, cómo actúan, cómo comen, cómo viven y expanderlo para que entonces sean muchos más, pero como eso no va a dejar dinero, pues no se investiga, ¿de acuerdo? En fin, entonces el efecto placebo, les recuerdo a todos los que van entrando, si nos pueden ayudar apagando sus micrófonos, muchas gracias. Entonces, este es un fenómeno, decíamos, complejo, porque tiene que ver tanto con mecanismos biológicos como psicológicos y que activan esta creencia del paciente en la eficacia de ese tratamiento que en condiciones normales, en condiciones donde no hay esa convicción, esa persuasión, esa creencia, esa expectativa, pues no tiene efecto similar. Entonces, ¿qué sabemos biológicamente sobre el efecto del placebo? Bueno, una es que libera endorfinas. Las endorfinas son unos neurotransmisores, hormonas, se les puede llamar indistintamente, que actúan como analgésicos naturales, inclusive algunos de ellos generan experiencia de placer. Y estos se disparan, esto ya lo sabemos que se disparan cuando tú crees que estás tomando algo que es positivo para ti o que hay una intervención, ya vimos el caso de las cirugías, no necesariamente es un químico, pero también puede ser otras cosas como la relación con el médico, el entorno, etcétera, puede influenciar. Otro efecto que tiene, que se ha estudiado, es activación de vías neuronales. Sabemos que a nivel del sistema nervioso y en el cerebro hay ciertas, digamos, movimientos, ciertas actividades que salen de manera efectiva. Gracias, Teresa, por tu participación. Bienvenida. La grabación se hará y se compartirá en el grupo. Muchas gracias. Entonces, eh, estas se activan, estas vías neuronales que están relacionadas con percepción de dolor o de recompensa, como en el caso del sistema dopaminérgico, ¿verdad? Entonces, eso ya lo sabemos, ya lo conocemos, se ha estudiado, pero también pasa a nivel del sistema inmune, ¿verdad? Estas respuestas, hay una modulación de las respuestas inmunológicas, ya también se ha estudiado que el placebo puede influir en el sistema inmune y genera respuestas a las enfermedades inflamatorias autoinmunes, que puede generar un efecto antiinflamatorio, ¿verdad? Porque el sistema inmune, muchos sabemos eso, sabemos que mucha gente cuando se deprime, pasa en periodos de depresión, como su sistema inmune se deprime, eso también es un hecho, las defensas bajan, la cantidad de leucocitos, de glóbulos blancos en el torrente sanguíneo se disminuyen, y como esto permite que bacterias que ya estaban en el cuerpo, que estaban en cantidades pequeñas y que estaban controladas por tu sistema inmune, de pronto se disparan porque el sistema inmune se deprime y entonces se desarrollan enfermedades, lo que le llaman a veces también como patógenos o microorganismos oportunistas. ¿Por qué? Porque están acechando la oportunidad de que el sistema inmune se descuide, se disminuya para crecer, multiplicarse y generar ciertas condiciones fisiológicas, ¿verdad? Entonces, esto se sabe también. Y bueno, desde luego, los factores psicológicos que decíamos, fíjense bien, uno es la expectativa, que esperas que un resultado positivo pueda enseñar respuestas fisiológicas que mejoran la salud del paciente. Eh, Les contaba yo en alguna conferencia pasada, en alguna conferencia anterior, un caso que dice el doctor Bernie Siegel en su libro Amor, Medicina y Milagros, donde hay un paciente que le dice el doctor, bueno, llega en esto es en Estados Unidos, un caso real, el doctor ni siquiera interactuó con el paciente, interactúa con un tablerito que le dejaron las enfermeras con ciertas anotaciones sobre la condición del paciente y sobre eso los doctores, antes esto ha ido cambiando, pero antes pues ahí hacen anotaciones y ya se veían y no interactuaban ya con el paciente. Pero en este caso el paciente se acerca a la hija, le dice, oiga doctor, ¿qué tengo? Y le dice, usted lo que tiene es un corazón galopante.
y ya, se dio la vuelta y se fue. Entonces el paciente se empezó a sentir mejor y mejor y mejor y mejor. Y a los 2, 3 días abandonó el hospital, se fue a su casa, se sentía bien. Y a los 6 meses dice, pues voy a regresar al hospital, pues nada más que me chequen, que todo está bien, que me siento bien, pero pues que me chequen. Entonces llega al hospital, ve a este doctor con el cual tuvo esta interacción, que le dijo lo del caballo galopante, y el doctor cuando lo ve se sorprende y dice, ¿y usted qué hace aquí? No, dice, doctor, vengo por una revisión. No, dice, es que usted estaba muy mal. ¿Cómo? Sí, dice, usted tiene una enfermedad mortal que la gente normalmente vive unos cuantos días. Bueno, dice, es que cuando usted me dijo un caballo galopante, yo imaginé que era un caballo pura sangre. Yo dije, pues yo estoy bien, estoy fuerte, me dice el doctor. Entonces, con esa imagen se fue el paciente y se fue sintiendo mejor y mejor y mejor. Entonces, la expectativa de un resultado positivo, fíjense nada más, la expectativa de un resultado positivo. Un maestro espiritual, Gurdjieff, que algunos de ustedes lo conocerán, en algún momento tuvo un accidente muy cerca cuando su comunidad, ahí en Francia, a las afueras de París, entonces tiene un choque, sale muy lastimado, varios de los discípulos se acercan, ¿qué necesita? Él dice, por ahora voy a descansar para regenerar mi cuerpo. O sea, había la intención de regenerar, ¿verdad? La intención de sanarse. Entonces, estas expectativas generan respuestas fisiológicas que mejoran la salud del paciente. Todos tomemos nota de esto. Y bueno, y otra forma, el factor psicológico, pues es el condicionamiento. El cuerpo aprende a asociar una respuesta fisiológica con un estímulo específico, como en la inyección de placebo, en la que dijimos de morfina. Le ponían inyecciones reales de morfina que tienen el efecto fisiológico real, pero luego otras inyecciones ya no era la morfina, era una sustancia salina y la gente vivía una reacción de como si le hubieran inyectado la morfina. Entonces también vamos creando estos condicionamientos también, ¿verdad? De ahí, por ejemplo, la importancia de muchas cosas, por ejemplo, esta idea de comer en paz, comer con tranquilidad a la hora de la comida, por ejemplo, porque vamos asociando una cosa tan importante es como una sustancia muy delicada que entra al cuerpo humano, ¿verdad? Que es la comida, y entonces pues hay que tener un entorno favorable. Acuérdense que muchas veces eh, cuando hay estrés, puedes estar comiendo la alimentación más limpia, más sana, más pura, más orgánica, más biodinámica que quieras, pero el estrés puede generar que las histaminas genere una reacción inmune que de pronto un alimento perfectamente saludable, el intestino diga, peligro, peligro, aquí hay una sustancia extraña, porque tal grado de inflamación que ya genera el estrés por la histamina, que reacciona en inflamación también, ¿verdad? Dice aquí Josué, aunque está de dudarse, también está la posibilidad de que secretamente lo han estudiado tanto que ya hasta fabrican medicinas que no sirven como lo mencionabas hace un momento. Quizás todo es posible en este mundo, ¿verdad, Josué? Bueno, entonces, em, las expectativas y las creencias, ¿verdad? De los pacientes influenciadas por la comunicación. Ya les di un ejemplo con el caso que hablaba el doctor Bernie Siegel en su libro, ¿verdad? El entorno clínico pueden potenciar el efecto placebo, ¿verdad? Fíjense, bien curiosamente, en Estados Unidos se hizo un estudio muy importante porque en algún punto, a finales del siglo pasado, principios de más o menos, las fechas ahí las checan el que quiera interesarse. Los costos de los seguros se disparaban porque cada vez había más demandas hacia los médicos. Entonces hicieron una investigación, ¿por qué la gente demandaba médicos? Entonces está una cosa muy interesante. Los médicos demandados no eran los médicos que cometían más errores. Qué curioso. ¿Saben quién demandaban más? A los médicos que maltrataban a sus pacientes. Muy interesante eso. Entonces, esto cambió toda la medicina porque se dieron cuenta que la personalidad del médico era muy importante o tan importante como era el conocimiento que tenía. Entonces se cambiaron los perfiles de ingreso y se cambiaron muchos planes de estudio
para incluir esta parte también, el manejo, el trato del paciente, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante. La relación paciente-médico es significativa, es muy importante. En ese sentido, yo sí me reconocimiento, viví 20 años en Nueva York y la verdad, digo, no conozco en ese nivel. Alguna vez cuando estuve en la India, en Pune, me tocó ir a un hospital de gobierno allá en India, me tocó ir a un hospital porque tuve una pequeña infección. Por cierto, me confundían como hindú, me hablaban como hindú, me dieron mi carnet de allá del seguro en la India, pero es la única experiencia fuera de México y Estados Unidos de medicina. Pero cuando comparo el trato de los médicos y sobre todo las enfermeras mexicanas, comparado con los Estados Unidos, no hay comparación. O sea, la parte humana, la parte de entrega, la parte de vocación, la parte es impresionante aquí en México, ¿verdad? Me dicen que si puedo mencionar el nombre del doctor que escribió el libro de Amor Medicina. Sí, aquí lo vamos a escribir. Es Bernie Siegel. Siegel. Es un libro clásico, un libro que fue bestseller en su momento, ¿verdad? Y tiene varios, ¿eh? El que yo mencioné, uno se llama, a ver, permítame un segundito. Es que dice que aquí que tengo participantes en la sala de espera. Aquí ya no me estaba anunciando. Mm, mm, Ya envié el título. Autor tiene otros libros. Tiene otro que se llama Peace, Love and Healing, como paz, amor y sanación. En fin, tiene libros. Fue un médico con mucha influencia en este aspecto en la medicina en los ochentas y noventas. Bien, entonces, esta comunicación positiva, el lenguaje positivo, la explicación clara del tratamiento aumenta la creencia del paciente en la efectividad del placebo. La actitud, la empatía del médico refuerza la confianza del paciente y por tanto su expectativa positiva también potencia el efecto placebo. Es decir, no solo, y esto estamos hablando de cualquier forma de medicina, medicina holística, medicina integrativa o medicina alopática o homeopática, no solo es el medicamento, es la relación paciente-médico que tiene un impacto en la salud y en la curación del paciente, ¿verdad? Muy bien. Hablemos muy brevemente del efecto nocebo, ¿verdad? El efecto nocebo que decíamos en un principio hace ratito, que de la misma manera que hay el efecto placebo, es decir, cómo mis expectativas, mis creencias positivas me sanan, ¿verdad? También lo opuesto ocurre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el efecto nocebo? Bueno, el efecto nocebo es lo opuesto al placebo, es decir, donde el paciente experimenta efectos adversos debido a expectativas negativas hacia el tratamiento. Proviene del latín nocebo, que significa dañare, ¿verdad? Y que esto desencadena efectos negativos, incluyendo si el tratamiento es inerte. Es muy importante. O sea, aunque una sustancia sea inerte, inerte vemos hecho que no hay un principio activo que en condiciones fuera de esta creencia pudiera tener un efecto negativo, simplemente es agua con azúcar o agua con sal, pero tú crees que te va a hacer un efecto negativo, también tiene un efecto negativo. O como decía, aquí voy a parafrasear Ford, el gran hombre de negocios que fundó la compañía de automóviles Ford. Él decía, si tú crees que vas a fallar, a fracasar, o tú crees que vas a ganar o a tener éxito, de cualquier manera vas a tener la razón. Eso es lo que decía Ford. O sea, algo aquí podríamos decir lo mismo, ¿no? Si tú crees que te funciona, te va a funcionar. Si crees que no te funciona, no te va a funcionar. Bueno, dice aquí Jorge Chávez que esta forma de tratarnos con la epigenética. Fíjate que no lo sé. Sería interesante si alguien de ahí puede poner efecto placebo y epigenética. Posiblemente, no lo sé. Sí sabemos que la epigenética, estas moléculas que rodean a los genes y que activan y desactivan genes y que cambian un poco nuestra genética, no porque cambie la estructura genética, sino porque cambia
la actividad o la activación de genes en función de esta molécula de una manera más rápida, porque los cambios genéticos toman muchísimo más tiempo, pueden tomar hasta 1 millón de años para transmutar un gene, hasta 1 millón de años, ¿verdad? Pero la actividad epigenética puede ser muchísimo más pronta. Es interesante, los factores más importantes que activan y desactivan genes a través de la epigenética son la nutrición, la alimentación y la parte psicológica, la parte de creencias. Esos dos son los factores más importantes. Pudiera estar, qué interesante, decíamos al principio, no hay suficiente investigación, ojalá lo hicieran y creo, Jorge, muchas gracias por tu comentario, Jorge Chávez, porque creo que sería un área bien bonita de investigar qué tanto el efecto nocebo, qué tanto nuestra mente o cómo nuestra mente activa y desactiva los epigenes. Muy bien, gracias por tu comentario. Muy bien, entonces decíamos aquí que el efecto nocebo, pues también tiene implicaciones en la salud. Por ejemplo, en términos de la experiencia de síntomas, un efecto nocebo puede amplificar la percepción del dolor. Si yo pienso o creo que esto me va a afectar, me va a doler más o me va a incrementar mis malestares o inclusive me puede crear nuevos síntomas que, aunque no estén ni siquiera relacionados fisiológicamente con el tratamiento, ¿verdad? Entonces, las expectativas negativas, acuérdense que yo les conté también por aquí en la conferencia un estudio que hicieron que estaban haciendo investigación del impacto de las manos sobre la salud, sí, la curación de manos que se hizo en la Universidad de California, ese estudio está por ahí, ¿verdad? Telma Moss y estaban haciendo estos estudios en aquella época, y había estudiantes de medicina que agarraban tubos de ensayo. Estaba el grupo de control que no eran neutrales, digamos, en su creencia de que las manos, poner las manos sobre el cuerpo podría, imposición de manos, como se le llama también, podría sanar o no. Eran neutrales, mantenían los tubos de ensayo con cierta cantidad de bacteria. A otros estudiantes de medicina de la Universidad de California, la Escuela de Medicina, si les pido por favor que tienen sus micrófonos, los apaguen, muchísimas gracias. Y entonces, ya había otro grupo de estudiantes de medicina que estaban en contra, que pensaban que eso era absurdo y que no tenía efecto, estaban en contra de eso. Bueno, resulta que el grupo control, tubos de ensayo, grupo control que sostenían de manera regular tubos de ensayo algún periodo durante el día, durante varios días, el número de bacterias se mantuvo igual. El grupo de ensayo, el grupo, perdón, de investigación, que creían en que las manos sí podrían sanar al cuerpo humano, las bacterias disminuyeron la cantidad de bacterias en ese tubo de ensayo, y por el otro lado, en el caso de los estudiantes que no creían y que estaban en contra de ese tratamiento, pues incrementó el número de bacterias patógenas en los tubos de ensayo que ellos sostenían durante algún tiempo, algunos minutos, o no recuerdo la cantidad exacta, quizás más de unos minutos, pero durante varios días incrementó el volumen. Entonces también tiene un efecto, el efecto nocebo. Entonces el efecto nocebo, por lo mismo, puede reducir la adherencia al tratamiento. Una de las cosas que se ha visto hoy día que fracasan los tratamientos, ya sea alopáticos o no alopáticos de cualquier tipo, es que la gente no mantiene el tratamiento. Es una cosa muy importante y el efecto nocebo tiene un impacto en la adherencia del tratamiento, ¿verdad? Entonces, eso en sí mismo ya hace que el tratamiento sea menos efectivo, ¿verdad? O inclusive ineficaz y que empeore la condición médica original. Dice Jorge Ortiz, esta forma de tratamiento, bueno, perdón, el Reiki también funciona muy bien en muchos casos parecidos, desde luego, aunque el Reiki, se han hecho estudios científicos del Reiki no de carácter placebo, sino ya mediciones específicas que tienen efectos positivos. Son junto con el yoga, la meditación, son de esas cosas que han tenido una aceptación en los sistemas médicos convencionales porque la ciencia ha ido mostrando poco a poco su efectividad. Muy bien. Entonces, ya nos vamos acercando al final y tenemos que acercarnos porque terminamos a las 7 en punto. La comunicación cuidadosa, las consideraciones clínicas. La forma en que se comunican los posibles efectos secundarios influye en las expectativas del paciente. Muy importante. Sabemos, todos sabemos, hemos historias, ojalá y cada vez haya menos, pero justamente aquí en el grupo estoy viendo a alguien, Carolina, que es una psicóloga
de aquí de un centro médico de la ciudad muy importante. Y si no me recuerdo mal, Carolina, si no lo dijiste tú, perdóname, pero si no fue alguien más que me decía que en el mismo hospital había todavía médicos que eran muy negativos en cómo le comunicaban diagnósticos a los pacientes. Yo me acuerdo hace muchos años que había médicos que decían, usted tiene 3 días de vida o una semana o un mes, como si supieran con tal exactitud, ¿no? Entonces, ese tipo de comunicaciones, aunque fuera más o menos acertada, no es ética, ¿verdad? Hacer ese tipo de comunicaciones, pienso yo. Pero, en fin, eh, la importancia de construir confianza, fomentar confianza entre el médico y el paciente puede disminuir la ansiedad y las expectativas negativas. Otra consideración clínica importante. Intervenciones psicológicas como terapia cognitivo-conductual pueden ayudar a modificar percepciones negativas del paciente hacia el tratamiento, también muy importante, de todo tipo. Y bueno, aquí están algunas de las aplicaciones, tanto en el efecto placebo, en el efecto nocebo, ¿verdad? En las aplicaciones de la medicina moderna es una herramienta clave para investigación clínica, ya lo sabemos, y en algunas situaciones en la práctica médica. En los ensayos clínicos, controlando las variables, el uso de placebos permite a investigadores controlar variables, ya lo hemos dicho, elimina el sesgo de resultados y determina beneficios que realmente pueden ser tratamientos o diferenciarlos de los factores psicológicos. También importante eso, sea cual sea el tipo de medicamento natural o químico, ¿verdad? También eficacia y seguridad. Los ensayos clínicos con placebo son esenciales para garantizar que nuevos medicamentos sean efectivos y seguros antes de la aprobación. El método doble ciego, uno de los más favorecidos, justamente porque reduce el sesgo en los ensayos clínicos, nos asegura que ni pacientes ni investigadores sepan quién recibe el tratamiento activo o el placebo. En la práctica clínica, condiciones psicosomáticas, los placebos pueden ser utilizados de manera ética para aliviar síntomas, enfermedades psicosomáticas, aprovechando la expectativa del paciente. Alivio del dolor, los placebos que se usan en el manejo del dolor, especialmente cuando analgésicos de tradición no son adecuados o pueden causar dependencia. En terapias alternativas, algunas terapias alternativas pueden basar parte de su eficacia en el factor placebo, donde la creencia del paciente del tratamiento es un papel importante, pero no solamente, hay estudios muy serios, muy duros. Aquí en México yo tengo un amigo que hizo un estudio muy importante sobre el tratamiento de diabetes con un tratamiento natural y con los resultados igual o mayores al tratamiento convencional. Y con un 20%, perdón, con un 5% de costo del costo convencional. Y porque eso debe estar en la primera plana de los periódicos del país, porque si aplicamos esos tratamientos alternativos que ya están bien probados, como este que les acabo de contar, entonces podríamos reducir el costo médico de cualquier país a una fracción. Pero claro, es como cuando yo como estudiantes al herbario aquí en el centro médico y dicen, aquí hay, muchos medicamentos tienen hasta patente, pero los tienen detenidos y ya estaban para ponerse como medicamento que se puede dar dentro de las clínicas de seguro social, pero están detenidos. ¿Por qué? Pues seguramente por intereses. Ojalá autoridades actuales que han mostrado, a mi modo de ver, mucha mayor integridad, chequen esto y que ojalá y también en la siguiente administración, de ser posible, consideren el tratamiento alternativo y complementario, porque es igual de efectivo, en algunos casos mejor, y los costos son muchísimo menores. En fin, desde luego esto tiene desafíos éticos, ¿verdad? Especialmente en relación con el consentimiento informado y la transparencia en la práctica clínica. Y desde luego, el placebo ha llevado a reevaluar eficacia de terapias alternativas y distinguir entre el verdadero efecto terapéutico y el efecto placebo, ¿verdad? Especialmente en enfermedades graves. Bienvenido a todos los estudios para que vayamos encontrando, cada vez tengamos una mejor medicina sin importar el enfoque o la especialización. Muy bien, esto cerramos con los dilemas éticos del efecto placebo. El uso de placebos en la práctica clínica puede ser controvertido debido a preocupaciones sobre honestidad, confianza, respeto a la autonomía del paciente. La honestidad y la confianza, administrar un placebo sin informar al paciente podría interpretarse como un engaño, y esto erosiona la confianza de la relación médico-paciente, desde luego.
También hablemos de la autonomía del paciente, puede ser violada si administra un placebo sin su conocimiento, impidiendo un conocimiento informado. Desde luego que es parte de lo que hay que resolver éticamente. Y hablemos de beneficio versus no maleficencia. Sí, aunque los placebos pueden mejorar la condición del paciente, también podrían causar daño psicológico emocional si el paciente descubre que se ha engañado. Entonces, usar el placebo en lugar de tratamiento activo puede probar al paciente una intervención más efectiva, planteando cuestiones de equidad. O no, también en la medida en que vayamos desarrollando el conocimiento y cómo podemos hacer esto, a lo mejor podemos llevar que no sea el 50% el efecto placebo inconsciente, a lo mejor podemos llevar que sea un 70-80%, y esa es la oportunidad que tenemos. ¿Se podrá hacer? No lo sé, pero vale la pena investigar, estudiarla. Muy bien, aquí dice alguien, interesante el tema, hay un PDF que coincide con el tema, es de John Sarnos, claro, el doctor Sarno, que escribió como muchísimos dolores de espalda tienen origen psicológico. Él estaba en Nueva York, yo tuve pacientes de él que venían a tratamiento conmigo. O sea, aquí en español se llama curar el cuerpo y media del dolor, un tratamiento definitivo para las dolencias psicosomáticas. Marta Georgina de la Cruz. Gracias, Marta, por tu compartir. Muy bien, pues miren, hoy no va a haber preguntas y respuestas. Bueno, tenemos 4 minutos por si hay algún comentario o pregunta, ya sea que abran el micrófono, el chat, porque a las 7 sí tengo que cerrar esta presentación. Entonces, ¿algún comentario, alguna pregunta? Abran su micrófono o hagan el comentario en el chat, por favor. Gracias. Tenemos unos minutitos. ¿Alguien? Bueno, si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues aquí dice gracias, Eleamar, por, como siempre, interesante. Gracias, gracias. Sigan al pendiente porque va a haber muchas más conferencias. Ven que este tema no se agota, también tendremos otros ponentes, entonces manténganse al pendiente. Gracias por su apoyo, gracias por su participación. Gracias por compartir. El grupo va creciendo. Ya llevamos arriba de 400 participantes en el grupo de WhatsApp. Dasli, gracias. Gracias a ustedes por su participación. Gracias por escucharnos. Guadalupe Méndez, gracias. Bendiciones para todos. Pues que tengan una bonita noche, que descansen y pues reflexionemos y sigamos buscando la manera que estas ideas, estos conocimientos se expandan para que este tema en particular lo retome las universidades, lo retome las autoridades de salud en todos los países del mundo y desarrollemos el potencial que la mente tiene para curarse a sí misma. Entonces, creo que es de enorme, enorme beneficio. A lo mejor nos toma algunas generaciones, pero no importa. Ya se empezó y hay que seguir avanzando y hay que multiplicar los esfuerzos y la inversión en este estudio. Gracias, Yulisa. Gracias, Lina María. Qué bueno que les parece interesante. Eh, son 6:58. Un abrazo a todos. Gracias. Que pasen muy bien. Buen tu fin de semana y hasta la próxima conferencia. Gracias a todos. En un par de días más tardar estará el video. Lo pueden volver a escuchar y también, pues, compártanlo con familiares, con amigos, con conocidos en grupos de ustedes para que este conocimiento, pues, se siga multiplicando. Un abrazo a todos. Gracias.